Esta es la quinta, esta es la quinta sesión del ciclo de conversaciones con escritores, organizado por el Departamento de Bienestar y Extensión del Colegio Médico y por el Grupo Sueños de Médicos Escritores. Hoy día nos corresponde recibir a Armando Roa, un hombre multifacético en la literatura. Él es poeta, narrador, ensayista, antologador, traductor. O sea, creo que no hay género que se le haya escapado prácticamente. Eh, pero además él es abogado de la Universidad Diego Portales, ha desempeñado diferentes cargos académicos y también de autoridad en la Universidad de Chile, Católica, Andrés Bello, Adolfo Ibáñez, Finisterra, Universidad del Desarrollo, en las áreas tanto del derecho como de las humanidades, la literatura. Y como escritor ha sido galardonado con el premio de la crítica en poesía el año 2001, el premio Pablo Neruda de poesía el 2002, y también fue finalista en los años 2002 y 2003 del premio Altazor. O sea, un hombre bastante laureado. Tiene más de 20 libros publicados en el género de la poesía. Quizás los más significativos son Ejercicio de Filiación, que es un compendio de sus poesías de una década aproximadamente. Shakespeare Blues, muy bonito. Un libro que vamos a hablar más adelante, Covers, 36 poetas de la lengua inglesa, son como los más representativos de su producción literaria. En el área del ensayo está El Elogio de la Melancolía, un libro muy interesante, pero también ha incursionado en el área de la narrativa. Su volumen de cuentos Para no morir tan despacio, que tiene ya algunos años de publicación, es bastante importante. Y por supuesto tiene muchas antologías de poetas que son muy atractivos para él, y a través de esa antología los ha hecho atractivos para el público lector, como Ezra Pound, John Berryman y otros más. Bueno, Armando, tú te has desenvuelto con mucha fluidez en varios géneros literarios, pero eres esencialmente un poeta. ¿Qué es para ti la poesía? Mm. Bueno, primero darle las gracias por esta invitación, a ti, Marco, eh, a todos los médicos que nos acompañan. Un gusto estar con ustedes. Siempre digo que para mí la medicina, un poco por mi padre, que fue mi gran maestro, eh, es un área tremendamente cercana, ¿no? Habría estudiado medicina si no fuera porque soy medio hipocondríaco, así que habría sido un desastre como médico, pero es un área a la que le tengo mucho, mucho cariño, mucha admiración, y hay una relación además muy estrecha eh, de la literatura con la medicina. Tu pregunta es, eh, es la gran pregunta, y es la pregunta que yo todavía quizás no puedo responder. Eh, eh, Quizá la respuesta la trato de dar en los versos. Eh, eh, Uno podría hacer una teoría de qué es lo poético o la poesía, eh, pero eh, respecto a uno mismo, eh, tal vez eh, es una forma, una manera, una... Para mí la poesía es tal vez, a ver, lo poético va más allá del verso. El verso, la palabra escriturada, es por así decirlo un estadio final eh, de una cierta manera de habitar el mundo, eh, de un cierto sentido de, ¿cómo decirlo? Eh, de, de sentir una pertenencia misteriosa eh, a la realidad, una realidad que a uno lo aperpleja eh, y que uno siente que esa realidad eh,
al momento de ser trabajada desde la palabra, eh, esa realidad adquiriera una resignificación, eh, se convirtiera, por así llamarlo, en símbolo, ¿no? Nietzsche tenía una frase muy bonita que decía que las cosas nos buscan para transformarse en símbolos. Eh, yo siento que lo poético, y es una mirada esta puramente intuitiva, va por ahí, va por esa línea, es decir, eh, eh, de mirar las cosas, de mirar la realidad, no solo desde la superficie, desde la pura sintomatología, para usar un concepto médico, sino referir lo que ese síntoma está tratando de decir o demostrar. Eh, Creo que lo poético va por ahí. Es muy difícil de explicar. No sé si es algo que pueda ser explicable racionalmente o desde un punto de vista lógico, eh, porque las lógicas secretas, misteriosas de la realidad tienen quizá otras leyes, otros mecanismos. Eh, lo que sí hay un momento, yo te diría que lo poético está muy vinculado a un instante de profunda conmoción, cuando uno siente frente a una realidad, ya sea la realidad de una persona, la realidad de un paisaje. eh, lo poético uno lo puede sentir ante una mirada, eh, eh, y donde hay algo que se quiere manifestar, que se quiere donar, que quiere hablar, eh, eh, probablemente, a ver, si uno recorre la filosofía, por ejemplo, a mí me hace mucho sentido un texto de Heidegger que se llama De camino al habla, eh, donde las cosas finalmente están de camino a hablarnos, y al hablarnos a poder traducir lo que son más allá de su mera apariencia puramente sensorial. Eh, Creo que lo poético va por ahí, ¿no? Con- Va por eh, mostrar además la potencia, el triunfo expresivo de la palabra, del lenguaje, cómo la realidad puede ser a través del lenguaje muchas veces mucho más real. es Eh, complejo. por ahí tengo la sensación eh, de que al menos para mí va el sentido de lo poético, ¿no? Eh, el sacar a las cosas del silencio, de su aislamiento, eh, y poder darles un sentido protector a través del lenguaje. Hay algunos críticos literarios que dicen que tú eres de esos poetas que trabajan las palabras de la misma forma que un científico busca en el microscopio, tratando de encontrar el significado último de la creación del lenguaje primigenio. ¿Hay ahí alguna especie como de obsesión en tratar de encontrar el significado último de las palabras dentro de los poemas? Mira, lo que pasa, Marco, es que yo creo que ya es una cosa aperplejante el que podamos hablar, y más aún el que cuando hablamos, cuando trabajamos con el lenguaje se refiere a algo que va más allá de él. Eh, eh, y si la palabra o el concepto que nosotros tenemos es un concepto que realmente puede reflejar, recoger
aquello que el lenguaje dice, es decir, la correspondencia entre la palabra y la cosa, ¿no? Yo eso lo encuentro tremendamente misterioso. Eh, eh, Siempre me he preguntado si una persona, por ejemplo, que habla en inglés, siente lo mismo que un hispanohablante, por ejemplo, la experiencia amorosa, cuando habla del amor, a usar la palabra love, eh, ¿cómo es ese proceso? Que es un proceso que yo sé que desde un punto de vista cerebral es complejísimo, eh, y que sin embargo, que son las gramáticas generativas, eh, en el ser humano, esa forma tan familiar, ¿no? De relacionarse con el lenguaje, eh, porque sin lenguaje no somos nada, ¿no? Finalmente lo que somos es lenguaje. Eh, y el lenguaje es nuestro mayor triunfo, pero a su vez también es nuestro límite, ¿no? Eh, Existe la posibilidad, por ejemplo, de un lenguaje más allá del lenguaje. Esos son temas que que a mí por lo menos siempre me han obsesionado, ¿no? Eh, yo también soy muy cercano a la música, tengo algunos estudios de música, la relación, por ejemplo, entre la palabra y el sonido, o cómo la palabra son sonidos, pero sonidos con sentido, ¿no? A diferencia de la música pura. Eh, el cuerpo, de hecho, es un instrumento musical, ¿no? Eh, yo creo que la fisiología, por ejemplo, del lenguaje es muy fascinante, ¿no? Cómo intervienen los, los organismos, las cuerdas vocales, la garganta, todo el aparato de fonación que se le llama, ¿no? Donde el lenguaje también tiene una dimensión física. Eh, Todos esos temas son, para mí son temas que me generan una perplejidad enorme, ¿no? Eh, Cómo al estar hablando de casa, estamos queriendo decir un objeto con una techumbre, con unas ventanas, con muralla, un objeto de cierta forma, ¿no? Y qué curioso, ¿de dónde vendrá esa capacidad de poder formar los conceptos y más aún de traducir esos conceptos al lenguaje? Eso yo creo que es un misterio tremendo, ¿no? Y de alguna manera, en mi caso, eh, eh, soy un escritor tremendamente consciente de las herramientas que uno utiliza, que es desde luego el lenguaje, ¿no? Y eh, de los problemas que el lenguaje conlleva, porque se puede dar también la posibilidad eh, de que el lenguaje no signifique. Y de hecho, eh, hay un teórico literario muy importante, George Steiner, que habla que una de las grandes revoluciones en el mundo de la literatura que se produce más o menos en la época de Rimbaud, de Mallarmé, es cuando, dice Steiner, se rompe el contrato, el acto de fe de que la palabra tiene una relación o una correspondencia con la realidad. Eso comienza a ser puesto en entredicho, ¿no? Eh, y se va a ver por algunas estéticas en el lenguaje un signo puramente arbitrario, ¿no? Eh, Hay poetas, hay un caso muy notable que es el de Hofmannsthal, eh, eh, que describe finalmente la impotencia que él tiene de que el lenguaje pueda realmente iluminar o mostrar o traducir la vivencia, la experiencia que él tiene. Y finalmente él renuncia a escribir, ¿no? Siente que el lenguaje no puede captar, no puede coger la realidad viva de las cosas. Eh, y esa es una de las canciones del lenguaje, ¿no? La realidad dinámica, la realidad está en movimiento, la realidad tiene una serie de matices. Eh, las palabras no son construcciones muchas veces tan dinámicas.
cuando nosotros usamos conceptos, por ejemplo, a través de los conceptos eliminamos, abstraemos las notas individuales de las cosas. Y nos quedamos con, eh, ¿cómo decirlo?, con un marco de referencia que puede abarcar mucho, pero que en términos de sus notas características es más bien pobre, ¿no? El concepto hombre, por ejemplo, que es un concepto muy genérico, o ser humano, un concepto con dos notas demasiado genéricas que no dan cuenta de la naturaleza única e irrepetible que tiene cada ser humano, ¿no? Exacto. Esa ha sido tal vez una de las grandes eh, eh, peleas que uno ha tenido con el lenguaje, y tal vez lo poético, de la primera pregunta que tú me hacías, eh, lo poético tal vez es la tentativa de tratar de llegar con un microscopio o con un telescopio, según sea el caso, eh, a, a- a esa cualidad que los medievales llamaban la soledad última de la cosa, ¿no? Eh, la última solitud, creo que es de Duns Scott el término, o la axeidad, es decir, aquello que hace que tú, Marco Medina, sea una persona absolutamente única, ¿no? Con un mundo de vivencias, de sentimientos que no los tiene nadie más. Entonces, cómo poder reflejar la marcomedinidad? Así lo diría Duns Scott, ¿no? Y probablemente, si uno hace un paralelo con la medicina, eh, eh, claro, los médicos, por ejemplo, muchas veces proceden de acuerdo a criterios estadísticos, ¿no? Respecto a las enfermedades o las conceptualizaciones de las enfermedades, pero como ustedes muy bien saben, cada enfermedad es vivida de manera distinta por cada paciente, ¿no? No hay dos cánceres, no hay dos tuberculosis, hay una totalidad. Y bueno, lo poético entra, creo yo, a tallar en esa dimensión. Exacto. Todos esos conceptos que tú has dicho, yo me acuerdo, te voy a leer algo que tú escribiste en el libro El Apocalipsis de las Palabras y que me parece que resume muy bien todo esto que nos has dicho. Decías ahí, verbalizar el mundo es hasta cierto punto ensayar un soplo exhausto. Aun cuando la imaginación busque cincelar sin imágenes, las palabras, como escualio o soporte, son incapaces de reunir a plenitud el contenido afectivo de nuestras vivencias. O sea, hay implícito hay una limitación en nuestro lenguaje para poder expresar todo lo que sentimos, lo que vivenciamos realmente. Así es uno siente esa limitación, ¿no? Probablemente el poeta siente como quizá ninguna otra persona esa limitación del lenguaje. Y la verdad es que la diferencia, incluso entre la vivencia que uno ha tenido previa al poema y lo que queda plasmado, siempre hay un hiato enorme, ¿no? Eh, y una sensación de extrañeza, muchas veces frente al mismo lenguaje. Eh, pero bueno, esa yo te diría que la poiesis se la juega en eso, ¿no? Exacto. Ahora tú al comienzo mencionabas que tu padre había sido tu maestro y en este amor por Sí. las artes, por la música, las letras, hay una gran influencia de nuestro querido colega, el profesor de psiquiatría Armando Roa. ¿Cómo fue esa relación con tu padre y cómo te llevó a convertirte finalmente en escritor? Mira, a ver, en mi casa, primero, una biblioteca gigantesca. Eh, o sea, los libros eran parte de la decoración, del paisaje cotidiano, ¿no? Yo, de hecho, cuando chico, terrible para mi papá, pues le sacaba los libros, los rayaba, eh, y, o sea, se respiraba lectura, yo lo veía leyendo mucho. Eh, Mi papá perteneció a una generación, además, muy interesante, que fue la generación del 38 en Chile,
que fue una generación en la cual se juntaron médicos, historiadores, escritores, una generación muy reflexiva, multidisciplinaria, eh, y bueno, a algunos de esos protagonistas a mí me tocó conocerlos desde chico. Uno simplemente ahí en la mesa se quedaba sentado escuchando. eh, y yo veía a mi padre como, primero como una persona con un gran amor por la lectura, con una gran curiosidad por la vida, con un amor enorme por el ser humano. Él, yo nunca, por ejemplo, lo vi como agobiado, tenía bastante pega, él hacía clases, tenía su consulta, eh, eh, era una persona además que escribe, no solo escribió sobre temas médicos, mi papá escribió sobre temas de antropología, filosofía, bioética, tiene hasta un libro sobre Miguel Ángel. eh, y bueno, la relación de él, yo le hacía muchas preguntas, las preguntas que hacen los niños, los por qué. eh, y, y era una persona además con una capacidad pedagógica para explicar cosas difíciles y explicarlas de manera entretenida, alucinante. De manera que para mí fue un privilegio compartir esa cotidianeidad con él. Ya después yo, más grande, eh, eh, bueno, compartimos cuántas lecturas, ¿no? Y preguntarle a mi papá era un lujo, o sea, porque no solo era todo lo que había leído, sino la profundidad, cómo leía, cómo relacionaba las cosas. Eh, Él era un lector, aparte de los temas, insisto, de los temas propios del mundo de la medicina, era un gran lector de historia, le encantaba la historia, un enorme, enorme lector de filosofía, eh, y un gran amante de la literatura, de la poesía. Había poetas que a él le gustaban muchísimo, y yo el amor por esos poetas creo que se lo debo a él. Por ejemplo, la poesía de Hölderlin, eh, la poesía de John Keats, dentro de los románticos ingleses, dentro de los norteamericanos, un norteamericano que yo adoro, el que he traducido, tú lo mencionaste, Ezra Pound. eh, eh, bueno, su amistad, su relación con poetas chilenos, ¿no? Con Neruda, con Huidobro, la relación de mi padre con Eduardo Anguita, Enrique Lin, eh, en fin, era también Bien, como una privilegiado. forma muy viva de la literatura. Tuviste un ambiente privilegiado en ese sentido y lo aprovechaste muy bien. Muy privilegiado porque además, fíjate, estas personalidades, estas figuras, ¿cómo decírtelo? Carlos Ruiz Tagle a esa generación la llamó la generación de los antifrívolos, en el sentido que eran personas muy notables, pero al mismo tiempo muy modestas, muy rigurosas, ¿no? Eh, eh, no eran personas, digámoslo así, eh, que estuvieran haciendo aspavientos de sus competencias, de sus conocimientos, muy por el contrario, muy acogedoras, eh, eh, con un sentido de la responsabilidad intelectual, probablemente porque habían leído mucho, y cada vez que uno lee más se siente más ignorante. Exacto. Entonces ahí había una ética también de vida que era muy bonita, una modestia, una austeridad, eh, y que fueron muy ejemplares. ¿Y tu relación con esos poetas chilenos influyó de alguna manera en la forma de tu poesía? Mira, eh, yo partí, la verdad, leyendo, eh,
yo estaba como una suerte de extraterritorialidad porque mi formación poética inicial estuvo dada por la literatura inglesa y norteamericana, en el caso de la poesía. Yo te podría decir, salvo quizá con la excepción de dos poetas, del Borges poeta y de Vallejo, que es un poeta mayúsculo para mí, eh, eh, yo llegué relativamente tarde a la poesía chilena. Eh, Ahora, eh, y digamos, esa huella siempre me quedó, hasta el día de hoy, me quedó muy marcada. eh, eh, y en general, para mí, los grandes referentes de mi literatura han estado más fuera del país que dentro del país, pero sí dentro del país. eh, Tengo admiración eh, por, 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 muchos poetas, ¿no? Eh, eh, para mí, por ejemplo, la lectura de Jorge Tellier. A Tellier lo conocí personalmente y fuimos amigos, hicimos un libro juntos, La Invención de Chile, pero más allá de esa relación, la lectura de Tellier fue una lectura importante para mí. La lectura de un poeta de ideas como Eduardo Anguita, la lectura de Gonzalo Rojas, de algunas partes de Neruda, no todo Neruda, de algunas cosas de Gabriela Mistral. Eh, Ciertamente que en un país con tanta riqueza poética como es Chile, eh, uno no puede traerse, ¿no? De nuestra tradición, ¿no? Nicanor Parra también es un poeta al que le tengo mucho, mucho cariño. Eh, y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que esos poetas a su vez dialogan también con otras literaturas. Jorge Tellier, por ejemplo, dialoga mucho con la literatura francesa, con la literatura rusa, con cierta literatura alemana, el caso de Trakl. Eduardo Anguita, a mi juicio, es un poeta que dialoga mucho con C.S. Eliot. Eh, 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 y bueno, son poetas a los que estoy volviendo una y otra vez, pero en la parte inicial formativa mía, sobre todo la tradición inglesa, norteamericana. Después me salté a algunos poetas de habla alemana. Un poeta que para mí fue muy importante fue Georg Trakl, un poeta también muy admirado por Tellier. Eh, y, y, dentro de nuestra lengua, eh, Quevedo, para mí Quevedo es una figura increíble. San Juan de la Cruz, la poesía mística, eh, Jorge Manrique, Vallejo y Borges. Borges es un autor que me gusta muchísimo, no solo su poesía, su propuesta de literatura me seduce muchísimo. Ahora imagino que ese gusto por la literatura y los poetas de habla inglesa es lo que te llevó también a convertirte en un gran traductor de poetas anglófonos, ¿verdad? ¿Cómo nació ese interés por las traducciones? Mira, el interés por las traducciones, Marco, nace de mi interés por la música, fíjate. Ya. Yo siempre digo que si hubiera tenido más talento, no me habría dedicado probablemente a la literatura, me habría dedicado a la música. Yo estudié algunos años cello, toco guitarra, en fin. Eh, y el interés en traducir surge cuando conozco la música de los Beatles, eh, que para mí son de culto, ¿no? Y bueno, empecé a hacer en esa época, ¿cómo decirlo?, mis versiones de los Beatles. En una época, estoy hablando comienzo de los 80, no había internet, no había nada.
y sentía mucha necesidad de tratar de entender lo que me estaban diciendo en inglés. Y ahí empieza, fíjate, a surgir mi amor por la traducción. Y de hecho, yo veo en la traducción, para mí la traducción, sobre todo en poesía, no es simplemente un calco o un traspaso, llamémoslo así, servil, palabra por palabra, sino que veo que una traducción es una maravillosa oportunidad de dialogar, de leer, de reescribir el texto. Y a ese libro, un libro que tú mencionabas mío, Covers, para mí hacer una traducción es como hacer un cover, es hacer una versión en realidad, con distintos grados de libertad, hacer una versión sobre un poema original. Eh, y es algo que me gusta muchísimo, para mí es indisociable la traducción de la creación. Creo que la traducción es un ejercicio privilegiado además de lectura, eh, porque la lectura también es una dimensión creadora, muy, muy creadora. Y creo que cuando uno traduce está de alguna manera eh, haciendo presente a ese lector que hay en uno, ¿no? El mostrar, bueno, aquí están mi genealogía, mis filiaciones, ¿no? Es un ejercicio que me encanta. Y bueno, lo he hecho con hartos poetas, eh, tanto ingleses como norteamericanos, y también con poesía inglesa antigua, anglosajona, de comienzo de la Edad Media, pero lo veo como, para mí es como un ejercicio casi de interpretación musical. En el prólogo de tu libro, la traducción del poema épico Beowulf, tú colocas una frase que dice, para mí, traducir es un ejercicio de reescritura. Ahora, Sí. esta reescritura, ¿cuánto de interpretación propia hay y cuán peligroso es apartarse de la idea original del poeta? ¿Dónde está el límite para no arrancarse de ahí? Uf, esa es la pregunta que han debatido los traductores, Marco, durante eh, siglos. Eh, ¿Qué significa, por ejemplo, ser fiel? Uno puede, por ejemplo, apartarse del texto original, amplificar el texto, o sea, agregarle cosas que no están en el texto, pero cuando esas cosas que tú le agregas permiten reforzar más el sentido de lo que está ahí escrito, cuando tú haces una paráfrasis, ¿no? Eh, las reglas de la traducción deberían ser más o menos como las reglas de la paráfrasis. O sea, cuando tú parafraseas a alguien en un artículo, pensemos, en que estás diciendo con tus propias palabras eh, lo que esa persona ha señalado, bueno, eh, no hay, todo traductor parte de la base de que no hay un texto definitivo, de que todo texto es provisional, ¿no? Borges lo dijo de manera maravillosa, dijo los textos definitivos son frutos de la superstición o del cansancio. El texto es siempre una obra abierta y que admite múltiples lecturas. Entonces, uno puede ser en una traducción eh, tremendamente creativo, recreativo, amplificar ese sentido, eh, sin que por ello se produzca una mengua del espíritu o del sentido del original. Yo creo que toda traducción, eh, ahora hay grados, desde luego, hay grados. Eh, lo que yo creo que es inadmisible en una traducción es cuando una traducción no te suena bien en tu propia lengua, ¿no? O sea, el hecho de ser un ejercicio estético, y bueno,
eh, hay grados diversos, ¿no? También es admisible el hacer una imitación, y que uno lo diga, ¿no? Eh, Eso forma parte de la plasticidad del texto. ¿Y tú crees que en Chile está suficientemente valorada la traducción literaria? O sea, yo creo que en Chile nos falta valorar la lectura, nos falta valorar la No escritura. lo hacen. Imagínate, la traducción ya es como estar en segunda división, en tercera división. Eh, eh, Ahora, George Steiner creo que dicen, a lo mejor me equivoco con la cita, él dice que los grandes momentos en la literatura en Occidente han coincidido también con grandes momentos de traducción. Muchas obras maestras que tenemos han sido traducciones. Hay varios ejemplos históricos, ¿no? Traductores que mejoran, entre comillas, el original. Eh, por ejemplo, una buena parte de la obra más notable de Fray Luis de León son traducciones que mejoran a Virgilio. Eh, Parte de la obra, por ejemplo, de Ezra Pound y su traducción de los poetas chinos. Eh, Dicen que Baudelaire mejora a Poe en la traducción que hace de Poe al francés. En nuestra lengua nosotros hemos tenido traductores formidables, Borges, por ejemplo, ¿no? Pensar, por ejemplo, que ese título tan maravilloso, que lo damos como algo hecho, como un dato de la causa, que es el libro que escribió Franz Kafka sobre Gregorio Samsa, que lo llamamos La Metamorfosis, una linda palabra. Bueno, ese título en realidad se lo debemos a Borges. El título original de Kafka es La Transformación. No es lo mismo transformación que metamorfosis. Exacto. El grado de connotaciones son mucho más ricos en la segunda que en la primera. Bueno, ahí uno puede ver eh, lo que puede significar, ¿no? Un traductor. Eh, eh, en el caso de Jorge Tellier, por ejemplo, él tradujo a Sergei Yesenin, un gran poeta ruso, un poeta suicida ruso, y yo en una oportunidad le mostré la traducción de Tellier a una filóloga rusa que hablaba perfectamente español, y que era especialista en Esenín. Eh, Le dije, ¿qué te parece? Me dice, mira, no tiene mucho que ver con el original, pero es mejor que el original. Se puede mejorar el texto de la Se puede traducción. mejorar. Hace como 2 o 3 años atrás tú publicaste un libro que se llama Paisaje de invierno, que es la traducción de la obra de John Berryman, uno de los poetas norteamericanos más valorados de la segunda mitad del siglo XX. Así es. ¿Por qué te atrajo tanto la poesía de Berryman? Mira, de Berryman primero me conmovió su vida, un hombre con una vida muy trágica, un hombre que profesaba un desarraigo existencial brutal, particularmente motivado desde el momento del suicidio de su padre. Un hombre en el que se alternan eh, distintos paisajes de lo humano, pero donde trabaja con particulares, te diría yo, maestría y con humor eh, la fragilidad, la vanidad del ser humano, ¿no? Eh, eh, con una poesía eh, que tiene una sonoridad muy alucinante, eh, y donde yo veo un poco un reflejo del anonimato que siente un hombre llamado John Berryman eh, frente a los engranajes cada vez más complejos de una modernidad de la que se siente muy ajeno, eh,
y creo que su vida, su poesía es al final una gran elegía eh, y una despedida todo el tiempo. Eh, y bueno, leerlo es estar un poco con un pie en esta orilla y con el otro casi al borde del abismo. Eh, Creo que en ese sentido es una experiencia humana trágica, pero muy conmovedora. Y pensé que era necesario, primero me gusta mucho su poesía, pero además es una poesía, él es norteamericano, es una poesía que trabaja temáticas que la sociedad contemporánea, a mi juicio, son temáticas que la anestesia o las esconde. La temática del dolor, el sufrimiento, la muerte, ¿no? Que hoy día es más que nunca un tabú. eh, y creo que en ese sentido Berryman, meterse en Berryman es meterse en un hombre eh, eh, que muchas veces, eh, o, o, gran parte de las veces, eh, se siente muy desinstalado de la realidad, eh, pero al mismo tiempo tiene un sentimiento, una añoranza de absoluto, eh, un sentido religioso, en el gran sentido de la palabra religión, una sed de absoluto muy grande, que no puedes, que no la siente satisfecha con su vida. Eh, Todas esas dualidades las encontré muy, muy interesantes. Y bueno, fue por eso que quise traducirlo, ¿no? Excelente. Te quiero sacar un poco de la traducción y te quiero llevar a un terreno que a ti te gusta mucho. Y para eso quiero que escuches esto. Imagine there's no heaven. See if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people. Música y poesía, dos pasiones. Uf, además esa canción me hace recordar yo estaba en el colegio el 8 de diciembre del año 1980, cuando Cuando asesinan a John Lennon. exacto. ¿Cómo vives esa pasión de la música junto con la poesía, este vínculo tan estrecho? Mira, a ver, escucho música, trato de escuchar música todos los días. Eh, tengo dos niñitas de 15 y 13 años, que además son fanáticas de la música. Eh, y al mismo tiempo me van poniendo al día de la música que están escuchando hoy los jóvenes. eh, y a ella les gusta también tocar canciones. Tengo en mi departamento una pieza donde tengo varias guitarras, un piano, tengo hasta una batería. Eh, Tengo también el cello ahí guardado. Eh, y bueno, yo trato de mantener una práctica, también me relaja después de escribir, el poder tocar música solo o a veces con ella, hacemos banda. Eh, la música está todo el tiempo, ¿no? Y a mí me gusta además todo tipo de música, soy muy promiscuo, desde Bach hasta Jimi Hendrix, pasando por los Beatles. Eh, Creo que la poesía y la literatura, no solo la poesía, eh, tiene la virtud de que trabajando nosotros con referentes, con significados, con símbolos, lo que hablábamos un poco al comienzo de este encuentro,
pero al mismo tiempo la palabra es la posibilidad del sonido. Si uno se detiene, y eso uno lo aprende mucho como traductor, ¿no? Cómo ciertos sonidos de las palabras, más allá del significado, te crean ciertas atmósferas, ¿no? Y por eso cuando uno también está trabajando cotidianamente con el lenguaje, al menos así lo hago yo cuando estoy escribiendo, trato de ir sintiendo, ¿no?, el sonido de aquello que escribo. Así que trato de... La música, la verdad es que para mí es como el aire, está por todos lados. ¿Y qué opinas de Bob Dylan, estrella del rock y premio Nobel de Literatura? Uf, mira, yo enseñé en la Universidad a Dylan hace muchos años y al principio como que enarcaban las cejas, como diciendo, oye, eh, ¿cómo es esto de llevar a Dylan? ¿No? Si Dylan es una especie de rockero, con estas imágenes como llenas de un poco de prejuicios respecto a lo que es primero lo que es la música popular y la música así llamada culta o docta, que a mí no me gustan esas clasificaciones, eh, pero sobre todo el hecho de un hombre que toca música folk o rock, que tiene que ver con la poesía. La verdad es que Dylan es un hombre primero que ha hecho muchísimo, muchísimo por la música. Quizá el gran aporte en el caso de la música popular, así como los Beatles elevan eh, la complejidad, la sofisticación estética, en este caso de la música rock, eh, abriéndola a eh, otras tradiciones musicales, a distintos géneros, estilos. Bueno, Dylan es un hombre que trae la poesía al rock. Y él es un hombre cultivado en la tradición de la mejor poesía inglesa y norteamericana, gran lector de la Biblia, eh, con textos que son, a mi juicio, extraordinarios, obras poéticas de primer nivel. Eh, y ¿qué te puedo decir? Yo me alegré muchísimo con su premio Nobel. Creo que mucha gente, joven sobre todo, de distintas generaciones, gracias a Bob Dylan además, se han acercado a la gran poesía sin temor, sin susto. Yo creo que tus alumnos ahí te encontraron razón de haberles enseñado a Bob Dylan. Bueno, cuando le dieron el premio Nobel, muchos exalumnos, fíjate, me escribieron. ¿Sí? Sí, fíjate que, a ver, yo tenía un curso que estaba dirigido sobre todo a gente que no le gustara leer, donde yo lo hacía descubrir la buena literatura desde el rock. Eh, la relación, por ejemplo, bueno, Dylan, desde luego, pero está la relación de los Beatles con Lewis Carroll, con algunos poetas románticos ingleses, eh, la relación de los Doors con William Blake, con Nietzsche, en fin, los Stones tienen relaciones también con algunos autores como Bulgakov. O sea, la literatura, la gran literatura ha formado parte muy fuerte, muy estrecha del paisaje de la música rock, que es algo que no es que no se sepa mucho, tal vez acá todavía es un tema que no ha sido tan trabajado. Lo bonito es que cuando tú a un alumno, a muchachos que les encanta la música, y tú les muestras que además esos músicos fueron o son personas afines, cercanas a determinados autores literarios, esos mismos autores que el alumno en abstracto, si tú no lo pasaras por, de alguna manera, por esta pátina del rock, a lo mejor no se acercaría, desde el rock comienzan a acercarse. Y así yo tuve varios alumnos que le tenían susto, por ejemplo, a la lectura de la poesía, o que en el colegio les habían enseñado a odiar la poesía, y que después de trabajar
por ejemplo, con la obra de Bob Dylan, se empezaban a acercar a la obra de otros poetas y empezaban a desarrollar un hábito lector. Y eso para mí fue muy, muy estimulante. Ahora, en el gusto por la poesía influyen obviamente muchos factores. Ahora, tú como poeta, ¿qué criterios tienes para decir un poema es bueno, es malo, es regular? ¿Existe ese tipo de Uf, elemento o es simplemente una cuestión de gusto? mira, o sea, yo no creo que en el arte sea todo pura subjetividad. Eh, hay ciertos elementos, ¿no? De arquitectura eh, que te hacen de forma, que te hacen saber que estás frente a un poema. Independientemente de que ese poema puede que te guste o no te guste, eh, pero que estás frente a lo que podríamos llamar un hecho o un acto poético. Eh, Hay patrones en el trabajo del lenguaje, en el trabajo de las imágenes, en el trabajo de los sonidos, de los ritmos, eh, donde eh, se refleja, te fijas, bueno, eh, lo que es la artesanía del poema, ¿no? Si la obra de arte, el trabajo de artesano, eh, es una parte tremendamente importante, no es simplemente cosa de inspiración. De hecho, a ver, los sentimientos que podemos tener muchos de nosotros frente a ciertas experiencias son sentimientos muy comunes, ¿no? Por ejemplo, que un atardecer eh, nos genere nostalgia, ¿ya? Eh, o que un incendio nos genere horror. Eh, Eso más o menos podemos sentirlo cada uno, compartirlo. Ahora, ¿cómo tú transformas eso en una experiencia poética, en una experiencia con el lenguaje? Eh, Ahí ya hay un paso distinto y para ese paso eh, eh, se requiere un cierto oficio, ¿no? Y es un oficio eh, que se da ejercitándose mucho, usando mucho el basurero y sobre todo leyendo mucho, ¿no? ¿Y hay algunas fórmulas para cumplir con eso? Mira, eh, yo creo que la fórmula es entender que nunca hay una fórmula precisa, salvo eh, el tener una mezcla de una gran pasión, de un amor, de una convicción, eh, de que eso que quieres hacer te surge casi como una necesidad fatal, insoslayable. Eh, o sea, que si no llegas a escribir, hay algo de tu ser que se menoscaba, como que de alguna manera la vida se completa en esa experiencia. eh, y eso tiene que ir unido, desde luego, a una tenacidad, a un esfuerzo, a una capacidad de trabajo, eh, que es la que desarrollan todos los artistas. O sea, eh, la improvisación, por así llamarlo, es la enemiga mortal del arte. Tú puedes improvisar, pero como hacen los jazzistas para improvisar, improvisan muy bien porque ya tienen un caudal de experiencia y de conocimiento enorme. No es una improvisación al azar para ellos, por supuesto. No es al azar, ¿te fijas? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Los sonidos, los sentidos se van abusando
Yo siempre creo que eh, eh, leer cosas que a uno lo estremezcan y preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Eh, ¿Cómo habla Vallejo, por ejemplo, del dolor? La experiencia, por ejemplo, del dolor. Eh, que es una experiencia que la sentimos todos. Pero la forma como Vallejo lo muestra, en esa forma es donde está la diferencia. Mira, Carlos Alegría, que es uno de los poetas del Grupo Sueño, te hace la siguiente consulta. ¿Cuánto tiempo dedicas a escribir poesía o cuántos poemas escribes por unidad de tiempo terrenal? Mira, yo estoy escribiendo, la verdad, todo el tiempo. Eh, eh, a ver, cuando digo todo el tiempo, trato de estar como todo el tiempo abierto a la recepción, no sé, de imágenes, de repente frases o motivos que pueden ser las bases para, porque después va a ser un poema en el que uno se va a sentar y lo va a desarrollar. Eh, y ahora, eh, eso puede surgir en cualquier momento. A veces surgen los momentos menos inesperados, cuando uno, por ejemplo, se sienta a decir, a ver, ahora voy a escribir, no pasa nada. Y me toca estar arreglando una cañería, y de repente en la mitad, ¡pum! Una frase o una imagen, algo que hace resonancia. Eh, eh, yo no soy escritor de tiempo completo, me trato de, sí, una disciplina de escritura eh, eh, para mantener un poco eh, la, la musculatura del pensamiento. eh, es variable, pero trato de reservar un espacio al día, unas ciertas horas, eh, y también la lectura. Para mí la lectura es una reescritura, ¿no? Y el tiempo de lectura para mí es muy, muy importante. Tú con todo este bagaje de conocimiento y experiencias literarias, tu amor por este arte, no estudiaste literatura, estudiaste Derecho y eres abogado. ¿Por qué escogiste esa profesión y no te fuiste directo a la literatura? Todavía no lo sé, fíjate. Eh, a ver, fue un consejo de mi papá de que la verdad es que derecho eh, te daba ¿cómo decirlo? Un espectro muy amplio, una visión amplia del mundo, eh, y que uno siendo abogado puede hacer muchas cosas, lo cual es cierto. Eh, 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 y bueno, mira, creo que fue un consejo que agradecí por dos razones. Una, eh, en lo que son las lecturas literarias, bueno, ahí yo no estaba, tenía un maestro en mi casa, con mi padre, con poetas que yo conocía. eh, eh, lo que uno necesita es un cierto rigor, un cierto orden en el pensar, y en ese sentido la carrera de Derecho es muy, muy buena. No sé cómo estará ahora, estoy hablando cuando yo estudié. eh, Te da además una visión del hombre y de la sociedad en sus distintas dimensiones, no solo las dimensiones jurídicas, también las dimensiones sociales, filosóficas, económicas. Y yo creo que ese acervo es muy valioso. Y lo tercero es que el ambiente en general en derecho, al menos en mis tiempos, era muy entretenido, porque había mucha gente con amor por las humanidades, se podría decir amor a las humanidades, sin una vocación muy, muy definida, y que terminaban ahí, en derecho. O algunos se querían dedicar a la política, otros a la diplomacia, otros a los negocios. Entonces había un ambiente muy diverso y eso era muy, muy enriquecedor.
Eh, y de hecho, para mí, hubo áreas del derecho que me encantaban, y me habría dedicado feliz si no hubiera sido que el amor por lo literario fue más fuerte. Pero hasta el día de hoy, por ejemplo, todos los temas vinculados a derecho penal, es algo que me fascina. Medicina legal, que ramo más apasionante que medicina legal. eh, Creo que es una bonita carrera, muy formativa, al menos en la Y, época en que yo la estudié. y ese gusto por la medicina legal, el derecho penal, ¿tiene algo que ver con este libro Sarabanda, La muerte oscura, en que tú Mucho. tienes una relación muy estrecha con la muerte, ¿Sí? casi extrema? Yo diría que hay muchos poemas que tienen títulos que son prácticamente lenguaje forense. Forense, exactamente, el tema de la tanatología, fue un tema que siempre, siempre me fascinó. eh, eh, un poco, a ver, el ver eh, la dimensión física de la muerte. eh, eh, y cuando yo hice mi práctica en derecho penal, me tocó ir a sitios del suceso y ver escenas bastante dantescas, ¿no? Eh, eh, y bueno, eh, ahí uno adquiere no sé, para mí fue eh, atisbar la grandeza del ser humano dentro de su infinita fragilidad, porque qué cosa más frágil que el cuerpo. A mí me tocó ver cuerpos destrozados en algunos casos que me tocaron de homicidio, unos de suicidio, que fueron horribles. Claro, y uno ve una masa destruida y piensa, bueno, esa masa tuvo amores, a lo mejor tuvo sueños, eh, ¿cómo es esto, no? Qué misterio. Eh, yo en esa época además estaba leyendo un poeta alemán que siempre me ha gustado mucho, que es Gottfried Benn, que tiene un libro que se llama Morgue. Benn era médico legista y poeta. Ah, Y él tiene un poema maravilloso dedicado a las autopsias, ¿no? Siempre me acuerdo de un poema de Ben sobre el premolar de una prostituta que tenía, ¿cómo se llama? Estos revestimientos de oro, ¿no? Y el poema empieza a analizar el cadáver de la prostituta, pero se detiene en este premolar que está con oro y se queda ahí, uno no entiende, bueno, cuál es la lógica del poema. Y la lógica del poema es que este premolar hecho de oro era algo extraño al cuerpo. Ben dice, porque solo el polvo ha de volver al polvo. Bueno, esa posibilidad, ese polvo enamorado que llamaba Quevedo, eh, esa vida que sigue desarrollándose después de la vida, a mí me ha llamado mucho la atención. Ese proceso, un proceso que sigue teniendo un orden, etapas, ¿no? Eh, eh, y bueno, la relación entre el alma y el cuerpo es un tema que yo lo considero muy, muy interesante. Eh, eh, y dada la precariedad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es el cuerpo? ¿Será el cuerpo la suma de los tendones, de los músculos, de los huesos? ¿Qué es lo corporal también? ¿No? Eh, la experiencia de la muerte, y no solo de las muertes, llamémoslas violentas, esa experiencia, por ejemplo, cuando se muere un ser querido y tú miras el cuerpo y sientes que la persona ya no está ahí, eh, esa suerte de ajeneidad, de extranjería respecto al cuerpo. Y sin embargo, cuando estamos vivos, por Dios que es importante el cuerpo, ¿no?
la carne, la forma como a través de la carne, valga la redundancia, se encarna, me encanta esa palabra, lo que somos. Hay un poema extraordinario, por ejemplo, de Baudelaire, que se llama Una carroña. Baudelaire a mí me influyó mucho en la zarabanda, en que Baudelaire describe el cuerpo putrefacto de la mujer que él amó, ¿no? Ese cuerpo que para él era, Baudelaire era un hombre apasionado, tenía unas amazonas estupendas, Baudelaire. Y bueno, ese cuerpo que era todo, ¿no? Al que había amado con pasión, del que se había, que conocía hasta la geografía de ese cuerpo hasta los más mínimos detalles. Y de repente el que eso, que era un templo sagrado, se vea sujeto a esa suerte de podredumbre, ¿no? Porque la descomposición del cuerpo es muy grosera. Ya en la parte final, no estamos hablando de medicina legal, los huesos son limpios, ¿no? Cuando queda el esqueleto, pero el proceso para llegar a eso es un proceso brutal, tosco, ¿no? Violento. Entonces, bueno, esa paradoja, ¿no? De que el ser que se supone que es la corona de la creación, así definía Max Scheler al hombre, ¿no? Como el triunfo antropológico, el gran triunfo de la naturaleza, y es un ser que al mismo tiempo, cuando se descompone, lo hace de una manera bestial, grosera, como quizá ningún otro ser del reino animal. Ahora, en esos poemas tuyos en que hace mucha referencia a la muerte, también hay cierta referencia al querer volver a ser, al renacer, una nueva vida, una resurrección quizá de esa persona. ¿Crees tú en ese concepto? Bueno, qué lindo sería, quiero creer en ese concepto, ¿no? Eh, eh, de alguna manera, el conservar el hábito de la memoria y del recuerdo, el recuerdo para mí es un hábito de resucitar, eh, una premonición de resurrección. Eh, Ojalá pudiera ser así, ¿no? La otra vez leía Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, eh, y hacia el final de la obra uno de los personajes le pregunta a Alyosha eh, si vamos a volver a juntarnos con aquellos que conocimos y que han muerto. Y Alyosha, con ese optimismo lindo que tenía Dostoyevsky, le dice que sí, que nos vamos a contar entre todos todo lo que pasamos en el intertanto. Sería muy lindo eso, ¿no? Sería Eh, fantástico. Sería muy lindo porque está el tema, Marco, y por eso es noble el oficio del médico, que el médico trabaja, ¿no? Con esta unidad psicofísica, eh, la corporalidad, lo que le da la presencia al otro, ¿no? Que no es la corporalidad en un sentido bruto no sé, del color de la piel, sino ciertos gestos, los ademanes, las miradas, los tonos de las voces, eh, eh, esa corporeidad eh, que hace que las cosas adquieran una mayor plenitud. Y es lo mismo que las palabras, ¿no? Las palabras, por ejemplo, los conceptos tienen que corporeizarse a través de palabras. Si no, quedan mudos, No ¿no? tiene sentido. No tiene sentido. Hay un libro, Armando, que yo no puedo dejar de mencionar porque es Ahora muy... me voy a prender mi cigarrillo, perdón. Sí, Adelante. adelante. Ha resistido casi una hora sin fumar, lo cual es mucho. Bueno, hay un libro tuyo que es un libro de ensayo, Elogio de la Melancolía, que lo Sí. publicaste hace más de 20 años, pero que hubo una revisión el año pasado, en Mm. 2020, ¿ya? Aquí tú haces a través del análisis de la obra de distintos autores,
haces un análisis muy particular de la melancolía, un homenaje, diría yo, a la melancolía. ¿Qué es para ti la melancolía, Armando? ¿Cómo influye en tu visión poética? Mira, eh, yo creo que la melancolía viene a ser una especie de duelo, eh, porque una presencialidad plena de las cosas nunca es posible. Siempre se están yendo. Eh, no es una melancolía la mía renegadora de la vida, sino todo lo contrario, ¿no? Eh, 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 es decir, y ahí me interesa la huella de personajes que de alguna manera eh, se desconectan o trabajan la melancolía como una manera de, o como un recurso, como una herramienta para poder lograr una nueva toma de posesión de lo vital a partir de la sensación de la pérdida. ¿Cómo transformar la pérdida en posesión? O sea, la melancolía como un estado, pero un estado que no puede quedarse en la pura melancolización, ¿no? Emposado la melancolía, sino la melancolía como una estocada para un nuevo salto a la vida. Una de las cosas entretenidas de ese libro bueno, maneja muchos autores, hay Borges, Ungaretti, Mm. Berry, McNeill, etcétera, es que logra que el lector además se entusiasme y se interese por esos autores y se meta después a conocer un poco más. O sea, es como al mismo tiempo de que un muy buen ensayo ya sobre la melancolía te lleva necesariamente a indagar un poco más, te despierta la curiosidad. Y eso es muy bueno. Ahí Ya. también narras una anécdota que me gustaría que nos contara, que ocurrió en un viaje a Buenos Aires cuando eras joven y tuviste la oportunidad de conocer personalmente a Borges. Sí, bueno, mira, ese fue un encuentro muy lindo. Estábamos con mi familia en Buenos Aires. eh, Fue el año 81, eh, previo a la época de la Guerra de las Malvinas y en la época inmediatamente posterior al conflicto del Beagle. O sea, un momento en que había bastante tensión. Pero con mi familia, mi papá y mi mamá eh, amaban Buenos Aires. Bueno, yo también, ¿no? Una ciudad maravillosa, llena de librerías, llena de vida. Y estando en una librería, creo que era la librería de Tomás Pardo, había una foto del librero con Borges. Y mi papá le preguntó si conocía a Borges, y le dijo que sí, y le dio el teléfono de Borges. Y llegando al hotel, bueno, eh, mi papá lo llama, eh, pensando que iba a salir una secretaria de la secretaria de la secretaria, y salió Borges, muy afable, y nos invitó esa tarde, no sé si fue esa tarde o la del día siguiente, a tomar té a su casa. Y lo que pensamos que iba a ser una visita de una hora, se transformó en fin, en una tarde con Borges. Eh, y hay un momento, bueno, eh, eh, un hombre increíble, estaba totalmente ciego, por supuesto, pero con una, ¿cómo decirlo?, con un entusiasmo a la hora de hablar, de expresar sus ideas. Estaba muy al día, con mucho sentido del humor. Y a mí el momento que más me conmovió fue cuando ya iba cayendo el atardecer y Borges nos recita el Padre Nuestro en anglosajón, en inglés antiguo. Eso fue una maravilla, escucharle esa voz gutural eh, recitando esta oración con un fervor enorme. Él era un hombre eh, eh, que las preguntas últimas, la pregunta por la divinidad en Borges
tiene bastantes respuestas. Borges asociaba el mundo a un laberinto, ¿no? El laberinto para él era sinónimo de un estado de perplejidad, y siempre la pregunta de Borges es si en ese laberinto había un centro ordenador, había un orden, o si resulta que todo era un caos. Si había un orden, probablemente había un Dios. Y yo sentí, cuando recitó el Padre Nuestro, una añoranza de lo sagrado, de lo divino muy grande. Fue una cosa muy, muy conmovedora. Eh, y bueno, yo ya había, no, sí, ya había leído un par de cuentos de Borges. eh, Me llamó además la atención la sencillez, la modestia. eh, nos paseó por todo el departamento, nos mostró la pieza donde había estado su madre. eh, Tenía un retrato de Swedenborg, este místico sueco que conversaba con ángeles, una biblioteca muy linda. eh, Fue un encuentro maravilloso. Y bueno, después, cuando lo empecé a leer más seriamente, eh, me siento un afortunado de haber estado en la casa del que para mí es uno de los mayores figuras de la literatura del siglo XX, o sea, ya no solo de la literatura en nuestra lengua, sino en todas las lenguas. Una experiencia realmente maravillosa, entonces. Uf, maravillosa. Hay un libro que publicó la Universidad del Desarrollo, me parece, que se llama De las palabras al amor, en que tú actuaste como compilador de correspondencia amorosa de grandes personajes del siglo XX. Sí, Y tú hiciste un comentario sobre las cartas de Boris Pasternak sí, a a Renata. Schweitzer, ¿ya? En un amor imposible, una situación de un idilio que era muy difícil de llevar. Eh, ¿A qué reflexiones te llevó al análisis de esas cartas amorosas? Mira, a ver, bueno, eh, es un libro, el de Pasternak, muy lindo. Él para mí es una eh, figura muy, muy entrañable. A mí los rusos me gustan mucho. El caso de Pasternak además fue especialmente dramático, ¿no? Por toda la persecución que él tiene, la relación, a ver, tan tensa al interior del régimen soviético, donde prácticamente a Pasternak se lo obliga a rechazar el Nobel, eh, eh, bajo amenaza de exilio, un hombre que amaba a su terruño, eh, y en medio de toda esa asfixia, que no solo la siente Pasternak, también la sintieron otros intelectuales, eh, la posibilidad la posibilidad del amor y de desarrollar una correspondencia eh, con una persona que le tocó el corazón, y que fue un amor que no aparentemente no se pudo concretar, eh, pero donde la magia, el entusiasmo del amor eh, eh, fue tremendamente importante para Pasternak en ese momento, para poder sobrellevar no solo la relación tremendamente conflictiva que tenía con el régimen soviético, sino además con su propia salud, que estaba pasando por un momento muy precario. Y mi sensación es que ese encuentro con Renata, por fugaz que haya sido, eh, lo volvió a resignificarlo con la vida, ¿no? Eh, y por eso la intensidad de la prosa de esas cartas. Hay que recordar, por ejemplo, la gran obra de Pasternak, el Doctor Zhivago, que en alguna medida también es la historia de un amor imposible, ¿no? Claro.
Al parecer es muy ruso esto de los amores imposibles. Eh, y bueno, Pastrana, que es una autora además muy, ya te digo, muy entrañable, un gran poeta. eh, Su poesía está poco traducida en nuestra lengua, yo lo he leído en traducciones inglesas. Y bueno, un homenaje a eso, ¿no? A la vida que había eh, en la comunicación con esa mujer, A la vida y al amor. O sea, creo que en y al el género amor. popular hay mucho amor y también hay mucha poesía. Así es, así Bueno, es. te hemos hecho recorrer toda tu producción literaria, todas tus actividades en forma muy entretenida. Y solo me queda preguntarte cuáles son tus próximos proyectos literarios, en qué estás pensando, que tú estás escribiendo permanentemente. ¿Qué es lo que viene para adelante ahora? Mira, a ver, muy pronto va a salir por Descontexto un nuevo libro de poesía que se llama La nave de los muertos, que está dedicado a mi madre, que murió hace un par de años atrás. Eh, eh, Probablemente en España, a finales de año, publique otro texto poético que lo tenía guardado hace años, y que bueno, por distintas circunstancias no lo había publicado, eh, bueno, les interesó en España y probablemente eso salga a finales de este año. En traducción, eso en poesía, en traducción, hay una antología que tengo con LOM de poesía medieval inglesa. El libro se llamaría El arpa y la espada. eh, y eso iba a tener fecha de publicación para el año pasado, pero con todo el tema de la pandemia se atrasó. Probablemente sea algo que aparezca el próximo año. Eh, y actualmente estoy escribiendo un libro de ensayos sobre un tema que siempre me ha fascinado, eh, que es el pensamiento anarquista. Eh, eh, y es un libro que espero poder tenerlo terminado a finales de este año, ¿no? Y que ha sido además una instancia para reflexionar sobre la situación del mundo, la situación del país, por supuesto. Eh, y aparte de eso, bueno, todos los días estoy escribiendo algo, leyendo mucho, preparando talleres, qué sé yo. No me falta la ocupación, por suerte. Veo que sigues siendo tremendamente prolífico como siempre. Excelente. Bueno, sabes que nos hemos pasado de la hora programada, llevamos 1 hora 20 minutos y no la hemos sentido. Así que realmente ha sido muy agradable agradecer tu presencia en esta reunión. Ha sido muy interesante la conversación, has sido muy generoso con todos tus conocimientos y compartir tus sentimientos también frente al arte literario y a la poesía. Así que mi más sincero agradecimiento en nombre del Colegio Médico, en nombre del Grupo Sueño y por supuesto, por haber aceptado esta invitación. Marco, yo te agradezco a ti la invitación, al Grupo Sueño también. Sé lo que están ustedes trabajando por la literatura y ese día que fui al encuentro que organizaron, encontré admirable lo que están haciendo. Hay un trabajo literario además muy valioso. Eh, Le agradezco también, desde luego, al Colegio Médico y a ti. Qué lindo saber que hay ciudadanos de este país que tienen esta sensibilidad por la literatura, por las artes, este interés por la cultura. Yo creo que eso es muy importante si queremos reconstruir un país. El hacer un país en serio requiere que, como decía por ahí un filósofo, que no nos dediquemos simplemente a formar profesionales, sino que nos dediquemos a formar ciudadanos,
ciudadanos sensibles, atentos, cultos. Me parece maravilloso que lo hagan desde el ámbito de la medicina, con esta relación cuerpo-alma, ¿no? Esta profesión cuyo mandamiento, ¿no? Qué lindo es el mandamiento de la medicina, ¿no? El mandamiento de la salud, de la vida. Y así que yo me siento un privilegiado, lo felicito por esto, y nada, estimularlos a que sigan adelante con esta iniciativa. Y me he sentido muy, muy acogido, y creo que ha sido un gusto la conversación contigo. Muchas gracias, Armando. Realmente ha sido muy, muy interesante, muy entretenido y te agradezco nuevamente. Y ahora los asistentes no se vayan porque vamos a dar a conocer los nombres de los ganadores del volumen del autor Armando Roa. Nicole. Sí. Sí, ocupamos siempre la aplicación de sorteos para justamente dar a conocer, y hoy día los 10 ganadores y ganadoras son Antonio Banfi, Alba Testar, Felipe Medina, Felipe Rivera, Carlos Matamala, Guillermo Martínez, Laura García, Oscar Fertilio, Arturo Salas y Simón, y que me va a perdonar porque probablemente puedo pronunciar mal su apellido, pero ahí está presente y también es uno de los ganadores, así que el lunes les vamos a escribir desde el Colegio Médico, tenemos sus correos en la mayoría de los casos, pero para pedirle la dirección y poder hacer el despacho hasta sus propias casas. Así que muchas gracias a todos y todas por participar, en particular, por supuesto, a Armando y a Marco Antonio, y de manera particular a todos los que están, porque hoy día partimos un poquito más tarde, pero excelente convocatoria, así que por nuestra parte estamos muy agradecidos y agradecidas. Muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias nuevamente, Armando. Espero que nos encontremos en una nueva actividad. Estamos organizando muchas cosas en el Colegio Médico, así que vamos a contactarte probablemente en el futuro. Así que un abrazo a la distancia. Encantado, cuenten conmigo. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias a todos. Ha sido un agrado. Que les vaya muy bien. Excelente, Muchas muchas gracias. gracias. Y nosotros Muchas nos vemos gracias. el próximo viernes con Marco Antonio de la Parra.